El tema de la clase de hoy entonces es acciones básicas de control. De esto ya hemos charlado la clase pasada, dijimos que todo lo que estábamos aprendiendo y todos los conceptos que veníamos incorporando iban a parar acá, a este bloque que se llama diseño de controlador, donde unimos todo lo que estudiamos de la función de transferencia, del modelado matemático, de la respuesta temporal, para diseñar un controlador que haga que un determinado sistema cumpla con ciertos requerimientos de usuario. La clase pasada aprendimos a usar el lugar de las raíces para diseñar un tipo de controlador, que es el controlador proporcional. Entonces, ya vimos que una ganancia proporcional insertada en la trayectoria directa del sistema nos permite modificar las raíces de la ecuación característica del sistema a lazo cerrado para cumplir con requerimientos de diseño. Hasta ahí todo bien. Ahora, pensando en eso, nada nos impide cambiar esta ganancia estática por una función de transferencia. Una función de transferencia propia. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de ganar grados de libertad, o sea, tener mayor cantidad de posibilidades de diseño. Les doy un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un sistema tipo 0, por ejemplo, una planta que tiene 3 polos en -1, una ganancia sobre 3 polos en -1, y el requerimiento de diseño es, o fuese, error en estado estable nulo para una entrada tipo escalón, con este compensador, con un compensador puramente proporcional, no podríamos cumplir con esa condición de diseño. Porque para error en estado estable nulo, para una entrada de escalón, necesitamos que este producto, que la función de transferencia de lazo abierto, sea de tipo 1. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para cumplir con la misma condición, nosotros podríamos diseñar una función de transferencia que tenga un polo en el origen. Entonces, por ejemplo, lo hagamos bien fácil, 1 sobre S. Si el controlador es 1 sobre S multiplicado por la planta, que era una ganancia, digamos 1 también sobre S más 1 al cubo, este producto termina siendo S, 1 sobre S por S más 1 al cubo. Aparece un polo en el origen, en la función de transferencia de trayectoria de lazo abierto, perdón, con lo cual ahí sí estaríamos en condiciones de cumplir con la condición con el requerimiento de error en estado estable. Entonces, para eso es que agregamos acá funciones de transferencia. ¿Cualquier función de transferencia? Sí, en principio, cualquier función de transferencia puede funcionar. Ahora, las técnicas de diseño de controladores, sobre todo las clásicas, se centran en 2 o 3 tipos, nada más. Una función de transferencia llamada de adelanto-atraso, que es una función de transferencia que tiene una ganancia, un 0 y un polo, donde nosotros diseñamos ubicando el 0, el polo y ajustando la ganancia. Y otro tipo de funciones de transferencia que se llaman PID. Y en esa función nos vamos a concentrar nosotros hoy. Nos vamos a concentrar en esta ley de control. Ley de control llamamos a la relación entre la salida y la entrada de un sistema, función de transferencia también. Hablamos de ley de control en el dominio del tiempo y función de transferencia en el dominio de la frecuencia. Entonces a esta ley de control la vamos a llamar PID porque va a estar compuesta por 3 acciones elementales. Una acción que va a ser proporcional al error, más otra acción que va a ser proporcional a la integral del error,
más una tercera acción que va a ser proporcional a la derivada del error. Tenemos entonces una ley de control caracterizada por tres términos. ¿Y por qué es tan popular esta ley? ¿Por qué es tan popular y por qué yo les recomiendo que la estudien en profundidad? Porque cada acción tiene un objetivo muy específico y muy claro. Y en general no se entrecruzan entre sí. Entonces, para lograr un determinado efecto, se usa o se modifica una de las tres acciones. Es muy intuitivo. Es muy intuitivo para ajustar, incluso cuando no conocemos la función de transferencia de la planta. Si dibujamos la señal de error de un sistema, esta línea azul es la entrada del PID, entonces la ley de control del PID determina el valor de la acción de control en base a el valor actual del error. La acción proporcional se genera en base al error actual. ¿A cuánto vale el error en este instante de tiempo? Pero también la acción de control se genera en base al acumulado del error en tiempos pasados. La acción integral va acumulando el error, acumula el valor del error a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, la acción integral se calcula en base al estado actual del error y a sus valores pasados. Y por última, la acción derivativa da una predicción en base al valor actual y al valor anterior del error, ¿sí? Al próximo anterior, al inmediato anterior, nos da una idea de hacia dónde sigue el error y por lo tanto tiene una acción predictiva sobre los valores que va a tomar y es capaz de mirar hacia el futuro, hacia dónde es que va el error. Entonces, en tiempo continuo, esta es la ecuación que caracteriza a la ley de control que vamos a estudiar, que no la nombramos. En esta ecuación decimos que la U de t, la acción de control, es igual a Kp, una constante que no debemos confundir con la constante Kp cuando calculábamos el error de posición. Esto es otra cosa. Este es, de hecho, un valor que nosotros vamos a tener que ajustar. Entonces, la salida del controlador, la acción de control es Kp por el error más 1 sobre T sub i por la integral desde 0 hasta el instante actual del error, más otra constante, Td, por la derivada del error con respecto del tiempo. Entonces, si tenemos esta ley de control en el dominio del tiempo, ¿cómo la convertimos en una función de transferencia? Bueno, es muy sencillo. Aplicamos la transformada de Laplace. La señal U de t, que es genérica, se transformará en U de S. ¿Sí? Es una señal que por ahora desconocemos su forma, entonces la transformada es genérica. Es igual a Kp por E de t, es una señal de error también genérica que se transformará como E de S, más 1 sobre T sub i, que es una constante, una de las constantes que vamos a tener que, a las cuales les vamos a tener que dar valor, por la integral de E de t. Ahora, por las propiedades de la transformada de Laplace, sabemos que si E de t tiene como transformada a E de S, entonces la integral de E de t tiene como transformada a 1 sobre S por E de S.
Y luego a eso le sumamos el término de la derivada, que también, aprovechando las propiedades de la transformada de Laplace, se va a transformar como S por E de S. Luego, podemos sacar factor común Kp por E de S, y esto es 1 más 1 sobre Ti por S más Td por S, y finalmente podemos escribir la función de transferencia del controlador PID como Kp por 1 más 1 sobre T sub I por S más Td por S, o de una forma más útil para el diseño, sacamos factor común Ti por S, acá en el numerador queda Ti por S, más 1 más Ti por Td por S al cuadrado. Entonces, la función de transferencia del PID será esto que tenemos acá. Permítanme que lo acomode un poco. Ti por Td por S cuadrado más Ti por S más 1. Perfecto. Eso es la función de transferencia del PID que combina las tres acciones. Ahora, ¿siempre tienen que estar presentes las tres acciones? Tres acciones que todavía no sabemos qué hacen, ¿no? Ya vamos a enterarnos. Pero por el momento sabemos que son tres. ¿Siempre tienen que estar combinadas las tres? No. Nosotros podemos diseñar un compensador que sea puramente proporcional, haciendo cero o anulando los términos que contienen Ti y Td. En ese caso, estamos diseñando un compensador proporcional. Solo tenemos la acción proporcional. Podemos pensar también en una solución que requiera la combinación de la acción proporcional y la acción integral. En este caso, la ley de control se simplifica quedando Ti por S más 1 sobre Ti por S, Kp por Ti por S más 1 sobre Ti por S, o también Kp por S más 1 sobre Ti dividido S. Y una cuarta combinación será el uso de la acción proporcional y la acción derivativa exclusivamente, donde entonces tendremos Kp por Td por S más 1. ¿Está? Entonces, estas son las cuatro alternativas que tenemos de combinaciones de leyes de control dentro del universo de los PID. La que no vamos a encontrar nunca es la acción integral sola, o la acción derivativa sola, o la combinación de la acción integral y derivativa sin la acción proporcional. Y estas no funcionan. Sin la acción proporcional esto no hace nada. No resuelve ningún problema. Bien, y con eso entonces llegamos a la función de transferencia del PID. Además, nos va a resultar conveniente interpretar a esta ley de control en función del álgebra de bloques. Y esta podría ser una representación de álgebra de bloques de la ley que tenemos acá. Fíjense que tenemos que, primero que nada, ¿qué es lo que estamos graficando ahí? Bueno, estamos graficando todo este conjunto de acá. ¿Está? La referencia, la salida del sistema, el error, la acción de control y el compensador. ¿Sí? Estamos graficando todo eso.
Entonces, ¿qué tenemos? Bien, por un lado, la referencia y la salida del sistema, ¿sí? La GDS estaría por acá, y acá salimos y realimentamos, ¿sí? Eso sería el sistema completo. Bien, entramos con la referencia, con la salida del sistema, comparando, calculamos la señal EDT, que por un lado pasa derecho hasta este sumador, ¿sí? Acá tenemos la acción proporcional. Por otro lado, esta señal pasa por una constante 1 sobre TI y por un integrador. Aquí vemos, entonces, aquí estamos en presencia de la acción integral. Y por otro lado, traemos esta señal EDT, la multiplicamos por una constante TD y la derivamos. Con lo cual, armamos la acción derivativa y luego sumamos esos tres términos y la multiplicamos por la ganancia Kp. ¿Sí? Entonces acá tenemos expresado o representado mediante álgebra de bloques a nuestra ley de control. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es estudiar cuál es el efecto de cada una de estas acciones. Analicemos entonces ahora el efecto de cada una de estas acciones por separado. Y vamos a arrancar con la más sencilla, con la que de hecho ustedes ya conocen, que es la acción proporcional. Con la acción proporcional, la salida del controlador es directamente proporcional a su entrada. Y hay una relación entre ellas que se llama Kp. Kp es una constante llamada ganancia proporcional y es un número que vamos a fijar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a decidir cuál tiene que ser el valor de Kp. Y ustedes ya, como les decía, ya saben diseñar compensadores proporcionales. Lo hicieron en la clase pasada. La acción proporcional es sumamente importante porque es la que realiza el mayor esfuerzo para minimizar el error lo más rápido que se puede. ¿Sí? Tiene, por supuesto, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero vamos a ver más o menos cómo funciona. Lo interesante es que la magnitud del error, la salida del controlador, la acción de control, depende exclusivamente de la magnitud del error en el instante que estamos considerando, o sea, en el ahora. Por ejemplo, pensemos en este sistema. Una planta que tiene una ganancia estática y 3 polos en -1. Es un sistema tipo 0. ¿Sí? Este es un sistema tipo 0. Entonces, vamos a formar un sistema a lazo cerrado con una ganancia proporcional, que lo vamos a hacer variar entre dos valores para ver su efecto, ¿sí? Cerramos este lazo de control y en el tiempo t igual a 0, vamos a poner una entrada escalón y vamos a dejar que el sistema se estabilice y luego de 20 segundos, o sea, en t igual a 20, vamos a agregar una perturbación, un escalón nuevo que entra por acá. Esto no es un cambio en la referencia, sino una perturbación para ver cómo responde nuestro controlador ante cambios en la entrada y cambios por perturbaciones. Y acá vamos. Muy bien. A ver, ¿qué tenemos en estos gráficos?
Primero que nada, estamos graficando al sistema de control proporcional con una ganancia Kp igual a 1. ¿Sí? Entonces, concentrémonos en la primera parte de estos tres gráficos. ¿Qué vemos acá? El escalón unitario de entrada, la salida del sistema. ¿Sí? Estos son nuestros dos gráficos más importantes. Y además hemos incorporado también, como para tener más información, el error, la señal de error, ¿sí? La diferencia entre la referencia y la salida, y la acción de control. ¿Qué vemos acá en la primera parte? Porque lo bueno es que como los sistemas son, estos sistemas que estudiamos nosotros son lineales e invariantes en el tiempo, podemos estudiar el efecto de las distintas entradas por separado. Total, llegado el caso, si se combinaran en el mismo instante de tiempo, el resultado que tendríamos sería similar a lo que vamos a estudiar ahora por separado, ¿no? No habría que agregar consideraciones nuevas, justamente porque los sistemas son lineales. Entonces, teníamos una planta, un sistema que es, les recuerdo, 0,75, ¿sí? Nuestra GDS, función de transferencia de lazo abierto, es 0,75 sobre S más 1 al cubo. 0,75 sobre S más 1 al cubo. Un sistema tipo 0. La ganancia proporcional no le agrega tampoco ningún polo al origen, por lo tanto, es de esperar que tengamos error en estado estable. Una vez pasado el transitorio, ¿sí? Acá tenemos un pequeño sobrepasamiento, por acá estará el tiempo de establecimiento, el sistema se establece con un error superior a 0,5. ¿Y qué ocurre después? En t igual a 20, como dijimos, ataca la perturbación. Y el sistema, el controlador, trata de compensar ese error, ese aumento en el error debido a la perturbación, lo trata de compensar porque si el error es más grande, la acción de control también es más grande, pero no llega a anularlo del todo. Y está bien que así sea porque es un control puramente proporcional con un sistema tipo 0, entonces es lógico que esto funcione así. Esta acción proporcional es la que va a tratar, como dijimos, de minimizar el error. ¿Cómo podemos hacer para que este error sea más chico? Bueno, lo que podríamos hacer es darle la posibilidad a la ley de control que ante el mismo error genere una salida más grande. Con Kp igual a 1, si el error es 1, la acción de control es 1. Pero si cambiáramos el valor de Kp y lo lleváramos a 4, por ejemplo, con un error igual a 1, la acción de control sería de 4. Por lo tanto, esperaríamos que mejore la condición de error en estado estable. ¿Sí? Aparte que eso también se condice con lo que habíamos estudiado de error en estado estable. ¿Sí? Aumentando la ganancia debería disminuir. Veamos qué pasa. Mismo sistema, ahora con un controlador proporcional de ganancia 4. A ver, estudiemos. ¿Qué ocurrió? Bueno, efectivamente, una vez que el sistema se logra establecer, el error disminuye. Les recuerdo que con Kp igual a 1, el error en estado estable estaba por acá, arriba de 0,5. ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, aumentando la ganancia proporcional, disminuimos el error. Y eso es bueno, porque nosotros siempre queremos que la salida del sistema sea tan similar a la referencia como sea posible.
No diseñamos sistemas de control para que el error sea grande. Ahora, ¿qué logra el aumento de la ganancia también? Bueno, por la forma en que tiene el lugar de raíces de este sistema, logra un aumento de oscilaciones. Y no solo logra el aumento de las oscilaciones, sino que también el tiempo de establecimiento se hace más grande. Estudiemos ese lugar de raíces, a ver qué forma tiene. Vamos a dibujar, como siempre, el eje real, el eje imaginario, esto es el eje imaginario, esto es el eje real. Tenemos tres polos en -1, pero esto. Por acá, en -1, tenemos los tres polos. Y de acá, de este punto, van a salir tres ramas. Una va a salir hacia allá, la otra va a salir para allá, y la tercera va a salir para acá. ¿Sí? El lugar de raíces de este sistema va a ser así, arrancando aquí con k igual a 0, y a medida que las ramas se alejan, la ganancia K tiende a infinito. Es decir, a medida que las ramas se separan, la ganancia crece. Por lo tanto, podemos pensar que cuando K vale 1, tal vez estamos ubicando nuestras raíces por aquí. ¿Sí? A una determinada distancia del eje imaginario, o sea, con una determinada constante de tiempo y con un determinado nivel de zeta. Ahora, cuando aumentamos la ganancia a 4, y tal vez nos venimos por acá con nuestras raíces. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Y tenemos mayor sobrepasamiento, porque el zeta disminuyó con respecto del anterior, y tenemos mayor tiempo de establecimiento, porque la distancia al eje imaginario se acortó. Entonces, ¿mejoramos la condición de error en estado estable? Sí, la mejoramos, pero empeoramos las otras dos. Y en el gráfico este del lugar de raíces también veíamos que tenemos que tener cuidado con qué valor le damos a la ganancia, porque se puede dar el caso que volvamos al sistema oscilatorio o incluso inestable. Bueno, el resto de las acciones, la acción integral y la acción derivativa, vienen a colaborar con la acción proporcional para mejorar esta respuesta. La acción integral, intentando que el error en estado estable sea 0. La acción derivativa, mejorando el transitorio. Por supuesto que si hablamos de la perturbación, a partir de los 20 segundos, el rechazo es mejor ante una perturbación, el error no crece tanto como en el ejemplo anterior, fíjense, acá se iba bastante arriba cuando entraba la perturbación. En este caso, siempre nos mantenemos por debajo de 0,5. Entonces, una acción proporcional más grande nos permite como tener el sistema más ágil para enfrentar cambios en la entrada y perturbaciones. Está como con más energía.
Continuemos ahora desarrollando las ideas relacionadas a la acción integral. Resulta que con la acción integral la salida del controlador es proporcional a la integral de la señal del error en el tiempo. Es decir que con la acción integral el error se va acumulando, ¿sí? Bueno, U de t entonces es 1 sobre t sub i por la integral entre 0 y una constante t. Vamos a llamar a esta para definir, para que quede claro que sea una constante, no sé, t sub n. Este es el instante de tiempo actual, donde ti se la llama tiempo de integración, y es otro de los números que nosotros vamos a tener que fijar. Si hacemos la transformada de Laplace de esta ecuación y buscamos la función de transferencia, resulta que la función de transferencia del integrador es 1 sobre ti por s. Es decir, aparece un polo en el origen gracias a la acción integral. Es por eso que esta acción tiene como objetivo fundamental eliminar el error en estado estable. ¿Por qué? Porque incrementa el tipo de la función de transferencia de lazo abierto y justamente a medida que va creciendo el tipo, para la misma entrada, la condición de error va mejorando, ¿no? De infinito a constante a 0. Tiene algunas cosas en contra de la acción integral. La primera es que lleva al lugar de raíces, lo inclina hacia el semiplano derecho, haciendo que el margen de estabilidad disminuya y que el tiempo de establecimiento aumente. Y por otro lado tiene un efecto que se los voy a mencionar solamente, que se llama wind up, que puede ser bastante nocivo, y es cuando esta integral se carga mucho, ¿sí? Se hace demasiado grande, y después el sistema no puede, no le cuesta, se pasa del valor de régimen y le cuesta bastante trabajo volver. Wind up, se los comento simplemente. Bien, veamos cómo es el efecto acumulador de la acción integral. Miren, aquí hemos dibujado, hemos simulado una entrada E de t con forma de pulso, ¿sí? Un pulsito. Ese pulso pasa por la integral y sale como la acción de control. Y fíjense qué interesante que para este pulso, la salida del sistema es una rampa que va creciendo constantemente a medida que avanza a medida que el pulso avanza. Esta señal va creciendo, y sí, porque va integrando en cada instante de tiempo, va acumulando en cada instante de tiempo el valor del pulso. Pero es muy interesante notar esto. Una vez que el pulso vuelve a caer a 0, a los 3 segundos, el valor de la integral no cae a 0, sino que queda fijo en un valor. ¿Está? Ese es el efecto acumulativo de la acción integral. Si quisiéramos que este valor decreciera, entonces tendríamos que poner un pulso negativo en el error. Recién con un pulso negativo nosotros lograríamos, por ejemplo, que esta señal cayera desde ahí hasta acá. Bien. Bueno, vamos a ver entonces, como a modo de ejemplo, cómo funciona la acción integral con nuestro controlador proporcional de ganancia 4 y nuestro sistema tipo 0.
Fíjense que ahora, gracias a que el integrador agrega un polo al origen, toda esta función de transferencia pasa a ser tipo 1, por lo que esperaríamos que el error en estado estable desaparezca. Y efectivamente, el error en estado estable se hace 0, tanto para cambios en la entrada como ante perturbaciones. Recuerden que a los 20 segundos está entrando la perturbación, ¿sí? En ambos casos el error se hace 0. O sea, la acción proporcional realmente logra, la acción integral realmente logra eliminar el error en estado estable para este tipo de entradas. Pero tiene un costo también. Primero, las oscilaciones siguen. De hecho, son mayores que cuando estaba la acción proporcional pura. ¿Y eso por qué? Porque la acción integral tiene este efecto de disminuir el margen de ganancia. Y por otro lado, el tiempo de establecimiento se ha hecho un poco más largo. Entonces, con la acción integral ganamos en estado estable, pero nos podemos ver perjudicados durante los transitorios, haciéndolo más largos y con mayor violencia, ¿no? Con más oscilaciones. Finalmente tenemos a la acción derivativa. Con esta acción, la salida del controlador es proporcional a la derivada, o sea, la razón de cambio del error en el tiempo. Tenemos una constante para ajustar el valor del efecto o para ajustar la magnitud de esta etapa del compensador, que se llama TD, tiempo de derivación. Y siendo que la derivada de una constante es 0, esta acción solamente colabora durante los transitorios. ¿Sí? ¿Cómo colabora? Anticipándose al error. Antes de avanzar, les quiero comentar un par de cosas. Si tomamos la función de transferencia de esta acción derivativa, UDS sobre EDS, vamos a ver que es de la forma TD por S. ¿Está? Bueno. Esto tiene algunos problemitas. El principal es que es muy sensible al ruido. Muy sensible al ruido, esta forma así como está. Vamos a ver cómo podemos explicar eso desde el punto de vista del diagrama de Bode, por ejemplo. Voy a dibujar solamente magnitud, de la fase ahí va a ser constante, de 90 grados, pero si dibujamos la magnitud de UDS sobre EDS, medida en dB, nos encontraríamos con algo así. ¿Sí? Con una recta, acá debería de decir J omega, ¿no? Bueno, no importa. U de J omega sobre E de J omega, acá tenemos omega. Y el dibujo de este compensador del diagrama de Bode, de magnitud de este compensador, tiene esta forma, ¿no? Es una recta que crece con 20 dB por década, de manera constante. Entonces, fíjense que el tema es que esto va amplificando cada vez más las altas frecuencias. ¿Y qué señal tiene alta frecuencia? El ruido. Entonces,
estos compensadores o esta etapa, la etapa derivativa, es muy sensible al ruido. Una de las cosas que se suele hacer para tratar de minimizar ese efecto es agregarle a esta función de transferencia un polo en alfa TD por S más 1. Con alfa un valor chico, ¿no? Alrededor de 0.1, ¿sí? 0.1 para estar a una década de la frecuencia 1, por ejemplo. Haciendo esto, lo que logramos es un cambio en el diagrama de Bode de este sistema, que ahora pasa a ser así. Va creciendo, pero llega un momento que, donde aparece ese polo, la ganancia se hace constante para las altas frecuencias. Por lo tanto, las altas frecuencias no lo molestan tanto. A eso se lo llama derivador restringido. ¿Sí? A eso se lo llama derivador restringido. Otra cosa que no le gusta mucho a la acción derivativa son los cambios bruscos en la señal de referencia. ¿Por qué? Un cambio brusco en la referencia genera un cambio brusco en el error y un cambio brusco genera una derivada alta. Vamos a ver ahora rápidamente cómo es que cómo es esta idea de que la acción derivativa se adelanta a la señal de error. Y eso lo vamos a plantear partiendo desde este sistemita, donde tenemos de nuevo nuestra planta 0,75 sobre S más 1 al cubo, y hemos reemplazado el control PI por un control PD. Tenemos la acción proporcional aquí y la acción derivativa por acá. ¿Qué vamos a ver en estos gráficos? Bueno, vamos a ver a la señal de error en azul y a la derivada del error en verde. Entonces, lo que vamos a notar, miren, es que primero de nada, cuando entra el escalón, la derivada toma un valor altísimo, justamente por la discontinuidad que va a haber en el error. Cuando entra el escalón en la entrada, esto pasa de valer 0 a valer 1, ¿sí? Entonces hay un salto muy grande que le juega en contra también, perjudica a la acción derivativa. Pero una vez que pasó eso, notemos que el error está en un valor alto y empieza a descender. Y en algún momento va a llegar a un mínimo. Pero su derivada descendió más rápido y llegó al mínimo antes. Y el error, ahora, a partir de los 3 segundos, comienza a crecer y llega a un máximo local. Pero la derivada, si la miramos, llegó al máximo, creció también, llegó al máximo local antes. Y luego el error llegó a un mínimo y la derivada llegó antes. Y el error se va a otro máximo y la derivada llegó antes. Es como que siempre la derivada se va adelantando a lo que le va a pasar al error. ¿Sí? La derivada en este punto nos avisa que el error va a llegar a un mínimo. La derivada en este punto nos avisa que el error va a llegar a un máximo. Y veamos el efecto ahora, veamos el efecto de la acción derivativa en nuestro sistema
quitando la acción integral y dejando solamente la acción proporcional y la acción derivativa. ¿Qué esperamos? El error, volver a encontrar el error en estado estable, pero una mejora en el transitorio. Bueno, analicemos la respuesta de nuestro sistema y vemos que efectivamente el error se mantiene igual a cuando estaba la acción proporcional sola. En eso, en estado estable no cambia, no cambian estos dos valores. Si quieren después chequéenlos con los gráficos del control proporcional con ganancia Kp igual a 4, pero es notable la disminución de la amplitud de este pico y del tiempo de establecimiento. Vamos a ver, busquemos la acción, la gráfica con el control proporcional puro. Acá lo tenemos, control proporcional con ganancia Kp igual a 4. El error quedaba por debajo de 0,5 en ambos casos, ¿no? Tanto para una entrada como para el cambio de la perturbación. Pero fíjense en el transitorio. El sobrepasamiento supera el valor de la referencia, a modo de, como para que se ubiquen, lo digo, y el tiempo de establecimiento anda por alrededor de 15 segundos. Ahora, la acción derivativa lo que hace es disminuir ese sobrepasamiento y minimizar el tiempo de establecimiento. Mejora el transitorio. Bueno, y finalmente ya hemos conocido entonces los efectos de la acción proporcional, la acción proporcional integradora, la acción proporcional derivativa. Lo que nos falta es combinar los tres parámetros juntos, ¿no? La acción proporcional, la integral y la derivativa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué esperamos? Bueno, lo que esperamos es lo que vemos acá. Una rápida respuesta, ¿sí? Con un tiempo de establecimiento relativamente corto, con poco sobrepasamiento y error en estado estable nulo, y también con un gran rechazo a las perturbaciones. La acción derivativa también genera un rechazo grande a las perturbaciones. Por lo tanto, el efecto no es tan marcado como cuando estaba la acción integral sola, por ejemplo, ¿sí? O la acción proporcional sola. Yo quise respetar los valores de las constantes que ya habíamos adoptado, pero obviamente acá, si agrandáramos un poco la constante derivativa, la respuesta transitoria mejoraría un poco más todavía y lograríamos menor sobrepasamiento con menor tiempo de establecimiento, ¿sí? Entonces acá vemos que la combinación de las tres es muy efectiva, y lo interesante de esto es notar cómo cada acción tiene cada una de las acciones de control tiene su objetivo. La acción proporcional trata de minimizar el error en estado estable tan rápido como pueda. La acción derivativa trabaja exclusivamente en los transitorios, buscando mejorarlos, minimizando el sobrepasamiento y disminuyendo el tiempo de establecimiento. La acción integral trata de eliminar el error en estado estable. Y ahí tenemos los tres fenómenos o las tres acciones de manera independiente. Y eso es por eso que yo les decía al comienzo de la clase que es sumamente importante conocer el efecto de los controladores PID
y que si lo único que se van a llevar de estas clases, de este semestre que hemos compartido, es una única cosa, si se van a llevar una sola cosa de este cuatrimestre que hemos compartido, llévense esto: la acción de los controladores PID. ¿Qué hace la acción proporcional? ¿Qué hace la acción integral? ¿Qué hace la acción derivativa? ¿Por qué? Porque es uno de los pocos controladores, si no el único, donde uno puede ajustar los parámetros basado en el conocimiento de la ley de control y no tanto en la función de transferencia de la planta. Si ustedes en la práctica se encuentran con que tienen que mejorar la respuesta de un sistema a lazo cerrado que tiene un PID, van a saber, basados en la respuesta temporal, qué parámetro tienen que ajustar. Si lo que está flojo es el transitorio, la acción derivativa y la proporcional. Si lo que está mal es el error en estado estable, la acción integral. Y ahora, un efecto del cual no hablamos y que básicamente escapa a lo que son los sistemas lineales. Pero a mí me parece muy interesante de mencionarlo justamente porque, bueno, en la vida real los sistemas son lineales en algún rango, ¿eh? Y es el efecto de la banda proporcional, el efecto de la saturación de la acción de control. ¿Qué pasa? Pensemos en un control puramente proporcional, en un control puramente proporcional. Pensemos en el motor que teníamos hace un tiempito, con el que hicimos algunos prácticos, ese motor de corriente continua, que tiene disponible 9 voltios de alimentación. ¿Está? Entonces, a ver, pensemos en esto. Una acción de control máxima de 9 voltios. ¿Está? ¿Por qué? Porque nuestro sistema es así, porque tenemos una batería de 9 voltios y un motor de 9 voltios. Digamos que comenzamos con una constante Kp de 1. ¿Sí? Un ¿qué? Ya que estamos, hablemos de unidades. Si vamos a hacer control de posición, por ejemplo, 1 voltio por radián. ¿Sí? Ahora bien, si en algún instante de tiempo el error es de 1 radián, entonces arrancamos con un error de 1 radián. Entonces, si tenemos un error de 1 radián y una constante Kp de 1 voltio por radián, la acción de control en ese instante de tiempo va a ser igual a 9 a 1 por 9, perdón, 1 por 1, 1 por 1 igual a 1 voltio. Y está todo bien porque estamos dentro de la zona lineal, no hay ningún problema, es una energía que podemos generar, entonces no pasa nada. No pasa nada quiere decir que la vida real se va a comportar de la misma forma de la simulación. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos esto? Si cambiamos el valor de Kp y ahora decimos, bueno, Kp vale 10. Y estamos en la misma situación de error de 1 radián. ¿Qué le va a pasar ahora a la acción de control? Y que la acción de control va a pasar a ser 10 por 1 igual a 10 voltios. Pero ¿qué pasa? Eso es mayor que nuestra U máxima. Entonces, ahí aparece un efecto de saturación, que por supuesto, mientras nosotros estudiamos a los sistemas adentro de la computadora y los modelamos como lineales, no hay ningún problema, incluso en las simulaciones. En las simulaciones ni nos enteramos de esto, no hay problema.
¿eh? Si el sistema requiere 10 voltios, la simulación supone que estarán disponibles. Ahora, en la vida real, esto no va a ocurrir. En la vida real, lo que va a ocurrir es que la acción de control se va a saturar, que es más o menos lo mismo que estamos viendo aquí, en esta sinusoide donde el error crece, ¿sí? Aquí la Kp vale 1 y la U máxima 12, ¿sí? 12 voltios. Entonces el error supera, o la acción de control se vería superada, superando la energía que está disponible, y el sistema entonces se satura. ¿Está? Entonces, en este rango de valores, el sistema sí es lineal, pero hay un intervalo en el cual deja de serlo. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, a ver, como malo podemos decir que el sistema no va a responder como nosotros esperamos, sino va a demorar más. Va a demorar más tiempo en responder, porque para responder en el tiempo que nosotros esperamos se requiere de una cierta cantidad de energía que no tiene disponible. Entonces va a demorar más dentro de esa zona lineal. Ahora, a la estabilidad no le afecta nada. A la estabilidad no le afecta nada. El sistema va a seguir siendo estable, ¿sí? Y de hecho, hasta lo podemos usar a nuestro favor. Lo podemos usar a nuestro favor para, bien diseñado, obtener sistemas de respuesta más rápida, incluso, de lo que nosotros esperábamos, o de lo que nosotros podemos diseñar tratando de mantenernos dentro de la zona lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de verlo como un defecto, lo podemos usar a nuestro favor. Vamos a ver si podemos ejemplificar esto. Supongamos que tenemos un móvil, ¿sí?, que parte de la posición x igual a 0 y queremos que llegue, o sea, está partiendo de acá, x igual a 0, ¿sí? Acá medimos el 0. Y queremos que llegue hasta acá, hasta x igual a 10. Queremos moverlo por acá. Ese va a ser todo el recorrido que va a tener nuestro móvil, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos una energía disponible de 10 voltios para mover los motores que hacen girar estas ruedas, ¿sí? Suponemos que tenemos 10 voltios, conseguimos una fuente conmutada, un regulador, una batería de 10 voltios, no sé dónde la sacamos, pero 10 voltios. Bien, una estrategia para diseñar este sistema de control es decir, bueno, nos vamos a mantener en la zona lineal. Es decir, no vamos a dejar que la acción de control sobrepase esta saturación. Nosotros, si volvemos a este gráfico, es como que esta saturación estuviera en 10 voltios y en menos 10 voltios. Si nosotros diseñamos a nuestra constante proporcional de forma tal, o a nuestro compensador, de forma tal que siempre la acción de control se mantenga dentro de estos 10 voltios, entonces estamos hablando de que el sistema es lineal, ¿sí? Y el efecto de la saturación no lo vamos a ver. Ahora, ¿qué necesitaríamos para eso? Bueno, vamos a decir, caso 1, respuesta lineal. No es exactamente respuesta la palabra que estoy buscando, pero bueno, digamos operación, ¿sí? Para que sea lineal,
Fíjense que el error máximo es de 10 metros. ¿Sí? En el instante inicial el error máximo es de 10 metros. Por lo tanto, si queremos una acción máxima de 10 voltios, Kp tiene que ser igual a 1. Un voltio sobre metro. En ese caso, el móvil irá avanzando. Si graficamos la acción de control ahora, si la grafico acá, va a avanzar, va a arrancar valiendo 10, el valor máximo, y va a llegar aquí valiendo 0. ¿Está? A medida que el error se va haciendo, a medida que el carro avanza, el error se va haciendo más chico y por lo tanto la acción de control también. ¿Sí? Y nos manejamos siempre dentro de la zona lineal del sistema. ¿Cuál es la contra de esta? A medida que el error se hace más chico, la acción de control se hace más pequeña, la velocidad de este móvil se va a hacer más lenta también, va a girar cada vez más despacio. Por lo tanto, va a tener un determinado tiempo de establecimiento que puede ser largo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, pero a ver si podemos operar de otra forma? Caso 2, operación no lineal. Ahora, está claro que el error máximo siguen siendo 10 metros, que la energía máxima son 10 voltios, pero ahora vamos a usar un valor de Kp de, por ejemplo, no sé, 5 voltios por metro. ¿Qué quiere decir eso? Usar un Kp de 5 voltios por metro. Quiere decir que en el instante inicial, cuando el error sea máximo de 10 metros, la acción de control debería ser de 50 voltios. Pero nosotros no tenemos disponibles 50 voltios, tenemos solamente 10. En este segundo caso, la acción de control se va a saturar en 10 voltios. Voy a usar otro color. Un minuto. Dijimos entonces, caso 2, operación no lineal. Con el error máximo, que siguen siendo 10 metros, la máxima diferencia de poder recorrer este móvil, pero ahora haciendo Kp igual a 5 voltios sobre metro. ¿Eso qué quiere decir? Que en un instante inicial, cuando el error es máximo, la acción de control deberían ser 50 voltios, pero no hay 50 voltios disponibles, hay solo 10. Por lo tanto, la acción de control se va a clavar en 10 voltios. Se va a clavar en 10 voltios ¿hasta cuándo? Y hasta que el error máximo sea 2. Perdón, hasta que el error sea 2. O sea, este móvil va a avanzar hasta llegar a los 8 metros con toda la energía que tiene disponible. Y a partir de ahí, cuando el error sea 2, cuando falte poco, cuando el error sea 2, va a entrar en la zona de trabajo lineal, porque a partir de ahí sí va a poder responder de forma lineal según esta ley. Digamos, cuando el error sea 1 metro, la acción de control van a ser 5 voltios. ¿Qué ganamos con esto? Velocidad.
Cuando nosotros pensamos en el primer caso, la operación completamente lineal, los 10 voltios, la energía máxima se aplicaba solo en el instante inicial. Y en este segundo caso, la energía máxima se aplica durante mucho más tiempo, hasta que el error es lo suficientemente chico como para que empecemos a trabajar en la zona lineal. Es como que durante todo este tiempo, el sistema opera como si estuviera a lazo abierto, con toda la energía disponible, achicando esa distancia tan rápido como puede, tan rápido como puede. No puede ir más rápido que esto. Y recién al final empieza a trabajar a lazo cerrado nuevamente, controlando la posición y haciendo que el error vaya disminuyendo para llegar hasta acá. Entonces, en resumen, esta saturación existe, la tenemos que tener en cuenta, porque si nosotros no la tuviéramos en cuenta, ¿qué pasaría? Y pasaría algo como esto, por ejemplo, si nosotros no consideráramos ese valor de 10 voltios máximo, podría ocurrir algo así. Se nos podría ocurrir que este sistema va a responder, que este sistema puede ser capaz de responder de esta forma. Era un poco más grande, ¿sí? De esta forma, arrancando en 50 voltios, que en realidad no existen. Pero claro, si arrancamos con 50 voltios, seguramente vamos a llegar en nuestra simulación muy rápido a establecernos. Vamos a tener un tiempo de establecimiento muy chico. Sin embargo, en la vida real eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque está esta saturación, esta energía que está disponible, que es la máxima, y con la cual nosotros podemos usarla de cualquier manera a nuestro favor, de esta forma que les estoy comentando.